denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaldia.net. Aquí, además un sábado por la mañana. Esto lo que muestra es que hay fibra, que hay entusiasmo, alegría y mística. Yo agradezco profundamente y me siento conmovido porque es el momento en que ustedes quisieron estar con sus familias descansando, pero haber venido aquí, primero es una muestra de vigor y segundo también de fidelidad a la dirigencia liberal, a quienes nos acompañan en la mesa de honor. En primer lugar, un saludo al doctor Álvaro Salgar. Con el doctor Salgar tengo una viejísima relación, bueno, viejísima, no lo digamos de manera peyorativa, pero realmente conocí en mi época de ministerio el momento en que él asumió la gobernación del departamento. Hacía tiempos que no nos veíamos y ahora me satisface encontrar al doctor Salgar aquí en su condición de veedor del Partido Liberal. Un saludo igualmente a Jorge Acevedo. Jorge hizo un despliegue enorme, una capacidad de convocar a los ciudadanos y queda listo para futuras confrontaciones exitosas, porque usted lo que tiene es un enorme futuro, mi estimado Jorge. Agradecimiento profundo al doctor Andrés Cristo. Primero, al doctor Andrés Cristo, primero por la forma como nos ha venido apoyando una vez transcurridas las elecciones de la consulta, por las actitudes que ha hecho públicas recientemente en beneficio de la unidad liberal y también por el despliegue de dirigencia y liderazgo que implica la organización de esta majestuosa reunión, que repito, me parece vibrante, satisfactoria y me llena del más grande optimismo. Y un saludo también a Juan Fernando Cristo. Bueno, con Juan Fernando llevamos varias décadas de interacción en la vida pública, pero en particular yo quiero subrayar de qué manera, cuando estábamos al final de las conversaciones en La Habana para poner fin al conflicto, Juan Fernando hizo presencia de manera generosa y por esa razón le tengo un profundo agradecimiento, porque fue determinante para las decisiones finales, pero sobre todo, una vez concluimos las conversaciones, quien realmente se echó sobre los hombros la tarea de la implementación del acuerdo del Teatro Colón fue Juan Fernando. De tal manera que quiero señalar que los colombianos no tenemos cómo agradecerle a Juan Fernando por la tarea que desplegó en el Ministerio del Interior. También recordó Juan Fernando de qué manera tuvimos la consulta liberal, y él lo señaló muy bien, sin insultos, sin ninguna truculencia, una controversia amplia, liberal, con grandes coincidencias, para preguntarle a los colombianos que escogieran cuál era el candidato que debía enarbolar la insignia del Partido Liberal. Yo tengo que resaltar, repito, la manera absolutamente civilizada, tan distinta a lo que está pasando ahora, esta insultadera en la que terminamos en un pantano de calumnias y de afirmaciones falsas que tenemos que superar. No queremos la polarización, queremos hablar hacia adelante, pensar en el futuro de Colombia. Yo estoy hablando de una alianza colombianista, mejor dicho en castellano y con palabras claras. El país no puede estar atado a la controversia entre Santos y Uribe. Eso no es lo que nos interesa. Nos interesa es el futuro, lo que sigue, la construcción de un país abierto, amplio, democrático. Y por eso, repito, con Juan Fernando yo creo que hicimos una consulta ejemplar. Yo vine por invitación
de la dirigencia aquí presente, pero también para presentar desde este Teatro Avenida nuestra propuesta a raíz de los acontecimientos recientes que han afectado profundamente esta región, norte de Santander y en particular Cúcuta. Ya les hicieron entrega del folleto que contiene esa propuesta, que yo voy a describir de manera muy breve, porque ustedes tendrán ocasión de mirarla más detalladamente luego. En primer lugar, aquí confluyen los problemas nacionales. En Cúcuta se sienten todas las dificultades de la nación, pero se sienten unas dificultades adicionales, que son absolutamente específicas y que tienen que ver solo con esta región por virtud de fenómenos, la migración venezolana y una cifra de desempleo que realmente constituye una crisis social. Aquí se está viviendo un momento muy particular. Solo mirando los aquí presentes, ustedes habrán detallado cuántos de los ciudadanos, de las personas que están aquí, tienen su tapabocas. ¿Por qué? Porque hay pánico en la sociedad, aparece la enfermedad, hay una situación crítica de carácter social, una tarea humanitaria de talla mundial, que es la que tenemos que emprender, porque lo que está ocurriendo aquí ya no puede ser resuelto solo por los habitantes de Cúcuta y de norte de Santander. Mi primera propuesta básica, que es la sombrilla, a través de la cual yo creo que hay que hacer una solución de fondo para los problemas de la frontera, es una zona económica especial. Yo tengo el recuerdo, como oriundo de Caldas, ante la erupción del Nevado del Ruiz, luego lo que pasó en el terremoto de Armenia, bueno, en el Cauca, son tragedias naturales que obligaron a tomar decisiones excepcionales, pero no decreticos de emergencia económica que duran 2 o 3 días, sino una cosa de fondo. Para mí, lo que está ocurriendo aquí equivale a una catástrofe natural, características distintas pero efectos iguales: desempleo, miseria, mendicidad en las calles y la afluencia de nuestros queridos hermanos venezolanos. Yo pido que no aclimatemos el odio frente al venezolano, frente a lo extranjero. Hay demasiado odio en la sociedad colombiana, no agreguemos un odio más. En Venezuela recibieron con generosidad en el pasado a los colombianos. Debemos retribuir con una mirada altruista, sin odio, pero claro, la situación hoy, repito, tiene características excepcionales. Por lo tanto, una es la atención humanitaria inmediata, el efecto sobre los hospitales, sobre los presupuestos, las alteraciones del mercado laboral, y eso ha implicado un enorme esfuerzo de las administraciones locales, pero ese esfuerzo se agota. Ahora necesitamos dar un paso más adelante, con mayor presencia nacional y sobre todo internacional. Hay que insistir con vehemencia. Este problema humanitario de migración masiva de venezolanos tiene características mundiales. Es una crisis humanitaria mundial y por eso tenemos que convocar a toda la comunidad internacional, incluso a países. Algunos de ellos se han ofrecido para tenderle la mano a estos venezolanos que, huyendo de la dictadura de Maduro, han tenido que venir y siguen viniendo y actuando en la búsqueda de soluciones para su propia supervivencia. Un plan de carácter supranacional, con epicentro en Naciones Unidas, en las organizaciones encargadas de la migración, en las organizaciones no gubernamentales que tienen ese propósito y también, repito, de la mano de gobiernos que de manera bilateral han querido ayudar. Y además, sobre la base de subrayar que el problema no se concentra aquí, en esta zona, en la zona de frontera, hay migración que utiliza el territorio colombiano simplemente como un territorio de paso y que está llegando también a otros países. Luego, este es un fenómeno que ya nos rebasa, que no puede ser limitado a una acción miope, probablemente en el interior del país, siempre tan desconectado. Esas decisiones allá en las alturas que no sienten lo que ocurre en las regiones, no se han percatado de la gravedad de lo que está ocurriendo aquí. Ese, dijéramos, es un primer planteamiento que tiene como propósito lanzar esa propuesta cuyos detalles tienen ustedes en sus manos. Pero en este momento quiero regresar
hacerle un reconocimiento a Andrés Cristo. Entonces, rompiendo la solemnidad de este momento, yo quiero darle un regalito a Andrés. Yo le traje un regalito para entregárselo aquí en presencia de ustedes hoy. Vamos a hacerlo. Mire, esta es la camisa de nuestra campaña. Aquí dice, yo soy de la calle, aquí, pero aquí, miren el bordado, dice Andrés Cristo. Es un bordado para él, para que nos acompañe sudando esa camiseta para el triunfo que vamos a obtener el 27 de mayo. Y una segunda noticia, están bordando la camiseta de Juan Fernando. Se la haremos llegar a la primera oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a sudar la camiseta duro con el apoyo de ustedes. El Partido Liberal va a llegar a la segunda vuelta, con los votos suyos, ustedes, sus parientes, sus amigos. Vamos en esta carrera final a lograrlo, y les voy a hacer una predicción. Si con la compañía de ustedes y el fervor y el entusiasmo pasamos a la segunda vuelta, tengan la seguridad de que el Partido Liberal llegará a la Casa de Nariño y nos estaremos posesionando en agosto. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? ¿Por qué estamos en esta tarea? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué quiero ser presidente de la República? Primero, porque es que Colombia tiene que decidir su futuro. Estas elecciones son cruciales, porque se rompen dos caminos y tenemos que escoger cuál es el que nos corresponde. Ya Juan Fernando mencionó los temas del acuerdo de paz. No podemos permitir que se vuelvan trizas los acuerdos. Ese cuento de que los van a reestructurar es la peor invitación que le han hecho a Colombia, una invitación macabra, porque lo que implica es renacer escenarios de violencia, el reciclaje de una violencia que no queremos. De tal manera que no nos dejemos engañar, aquí vienen a crear fantasmas. Hay unos dirigentes que están en plan de meterle miedo a la población, miedo y venganza y odio, y eso no es lo que le conviene a Colombia. Primero dijeron, ¿cómo le parece que Juan Fernando y yo en La Habana le habíamos entregado el país a las FARC? Es un chiste, miren lo que ha pasado. Esos señores dejaron las armas, esas armas fueron destruidas. El cese de fuego definitivo operó hace algo más de 2 años. Y lo dice el general Mejía, no yo, el comandante de las fuerzas militares. No hay una sola víctima mortal desde cuando se decretó el cese de fuego. Incluso antes del acuerdo ya estaba operando el cese del fuego. Entonces, llega el 11 de marzo y en ese proceso de crear fantasmas dicen, no, con la plata de las caletas las FARC van a ganar las elecciones del 11 de marzo. Y aparecen los 50.000 votos de las FARC. ¿Dónde está la entrega al país? ¿Dónde está la entrega al país? Al contrario, lo que hicimos fue el paso trascendental de terminar ese conflicto con ese que era el grupo mejor armado y el de más larga tradición en Colombia. No ha terminado la tarea, sigue el propósito de la no violencia, pero lo que no nos pueden proponer voceros del Centro Democrático, el doctor Uribe y a veces el doctor Vargas Lleras, porque él también va y vuelve y al fin no sabemos en qué está en materia de paz. Primero dijo que estaba en contra, ahora dice que está a favor. Esas son propuestas descabelladas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál va a ser la reacción de las bases de las FARC y también del ELN si el mensaje que llega desde la dirigencia de estos dos partidos es que si ganan van a echar por tierra lo acordado? Primero, es un acto de perfidia, porque es la palabra del Estado la que está empeñada en el cumplimiento de los acuerdos.
pero en segundo lugar es una invitación macabra. Muchos jóvenes aquí no lo saben, pero algunos que tienen más edad sí. En los años 50, la guerrilla liberal que existía decidió entregar las armas. Su jefe, Guadalupe Salcedo, fue asesinado en el sur de Bogotá. ¿Y qué ocurrió? Que esas huestes liberales, muchas de ellas se trasladaron a las FARC, a nutrir las filas de las FARC. Por eso digo que estas invitaciones a romper lo pactado lo que hacen es crear escenarios de nueva violencia o de viejas violencias recicladas. Entonces, no señor, lo que tenemos es que salir adelante. Y el acuerdo además es sólido. Ahora se ha presentado la situación de Jesús Santrich. Y entonces, claro, los que siempre quieren ponerle un palo a la rueda de la paz dicen, ah, mire, ahí está. Eso no sirvió para nada la paz porque ese señor siguió delinquiendo. No sé si siguió delinquiendo, pero lo que sí sé es, si eso es así y se le comprueba, al contrario, lo que muestra es el vigor del acuerdo y la manera correcta como lo negociamos, porque le corresponde a ese señor y a todos los que sigan delinquiendo, es que tienen que afrontar la fuerza de la legalidad y de las instituciones. Se le puso una fecha final, 1 de diciembre del 2016, y el que siga delinquiendo la lleva, como suelen decir los muchachos. De tal manera que ahí se cayó el segundo fantasma. Se decía que el acuerdo era el acuerdo de impunidad, todo lo contrario. Si el señor Santrich delinquió, pues entonces tendrá que ser o extraditado o sometido a la jurisdicción ordinaria en una decisión que tendrá que tomar el presidente de la República. No caigamos entonces en la tesis de que el acuerdo tiene que ser negociado de nuevo, porque además esa es una falta de cumplimiento de la palabra. El valor de la palabra empeñada es fundamental. Pero en segundo lugar, ¿qué sigue? No creo que convenga que Colombia siga discutiendo alrededor del acuerdo que ya existe y que es una oportunidad de salir adelante. Yo creo que al revés. Esta es una enorme oportunidad. Lo que tenemos que realmente afrontar ahora en Colombia es el problema de la inequidad, de la injusticia social. Esta es una sociedad tremendamente inequitativa. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Haití, de Honduras y de Guatemala. Y es el momento de resolverlo, de resolver esa situación, y se puede. Es un problema no solo de recursos, es fundamentalmente un problema de voluntad política. Por eso, ahora la oportunidad es que ese pequeño árbol de la paz fructifique, y fructifica sobre la base de la política social. Yo tengo una propuesta completa desde el Partido Liberal, con la compañía de nuestra fórmula vicepresidencial, que es una propuesta transformadora, que no desiste del deseo de reforma. El reformismo es inherente al Partido Liberal, y el Partido Liberal tiene que echarse sobre sus hombros la carga de mover el país por el camino que corresponde, que es el camino de la transformación social. Y ahí es donde aparece con pleno vigor y plena lógica el conjunto de ofertas, promesas, proyectos y políticas públicas que estoy alentando durante esta campaña a nombre del Partido Liberal. Primero, el gran instrumento para lograr equidad es la educación. La mitad de nuestros jóvenes, muchachas y muchachos, no entra a la universidad porque no tiene cupo o porque no tiene con qué. Y la tercera parte de los que entran se tiene que retirar porque tiene que salir a buscar trabajo, no hay manutención. Yo voy a contarles esta anécdota. Nací en un pueblito pequeño de Caldas que se llamaba Manzanares. Fuimos expulsados por la violencia. Yo estaba muy pequeño. Mi padre era un pequeño empleado público y mi madre una educadora. Yo soy hijo de una mujer del magisterio. Por eso sí sé de qué estoy hablando. Lo que he logrado en mi vida se lo debo a la universidad pública, a la cual pude llegar con una beca del gobierno. Y por eso tengo un plan de becas, pero becas integrales, no solo para la matrícula, sino para la manutención de los jóvenes, porque no podemos seguir permitiendo que se trunque la vocación de un joven, como tampoco podemos seguir permitiendo el ICETEX, que está ahogando a los muchachos. El que logra tener un crédito
se le termina ahorcado porque son créditos imposibles de pagar. Un joven me dijo que se había ido de mesero a un bar para poder pagar las cuotas del ICETEX. Voy a hacer un nuevo ICETEX, que lo vamos a llamar el Banco de la Inteligencia. Vamos a acabar con la industria de la enfermedad. Aquí lo que está pasando es que la gente se enferma, no la atienden mal, y sin embargo las EPS reciben dinero en grandes cantidades y con ánimo de lucro a veces desmesurado y con procedimientos corruptos, o porque destinan además la plata a otros propósitos como construir campos de golf en Villavicencio. Eso lo vamos a acabar, y lo vamos a acabar de la siguiente manera. Lo que necesitamos es un verdadero sistema de salud que se base en la prevención, no la industria de la enfermedad, porque lo que está pasando es que el llamado sistema de salud, que no lo es, está ahí esperando a que uno se enferme y a ver si le dan acetaminofén y lo despachan, y nunca hay citas y los especialistas no aparecen. Esa es la queja generalizada de los colombianos. Yo voy a instaurar el médico familiar, le vamos a confiar un número de familias, tiene que responder por la salud de esas familias, no solo desde la perspectiva médica, sino del modo de vida, de la higiene, del deporte y particularmente de la dieta alimentaria en los niños, porque es la manera de luego no sufrir las consecuencias de las enfermedades crónicas. Pero la clave va a estar en esto. Hoy se les paga por enfermedad. Yo les quiero pagar porque no haya enfermos. Voy a pagar por la salud. Voy a crear salud, no a pagar la enfermedad en la industria de la enfermedad. Y en cuanto al empleo, que tiene mucho que ver con lo que dije para Cúcuta, vamos a hacer un vigoroso plan de choque. Hay unos economistas en Bogotá que siempre dicen que no a todo, y no les gustan los planes de choque, que no se puede sacar plata del Estado para aliviar un problema de coyuntura como el que se está viviendo, y en particular con un 18% de desempleo en Cúcuta. Claro que sí se puede. Yo digo, la Gran Depresión en los Estados Unidos, Roosevelt la resolvió. ¿Cómo? Con plata invertida del Estado. Si en eso hubiera sido imposible superar la crisis, y por eso yo propongo un plan de choque, y en particular para vías terciarias. Con eso logramos empleo y le damos capacidad al campesino de llegar a los mercados, porque muy buena parte de lo que está pasando con la economía campesina es que no tiene acceso ni capacidad de llegar con sus productos, y ahí surge entonces la reforma rural. Estas son diferencias que tenemos, y esta que voy a decir es la más profunda. Nuestra concepción de la reforma rural, que es la que está convenida en el Pacto del Teatro Colón, es recuperar la economía campesina, campesinos que no tienen tierra, campesinos que tienen tierra insuficiente. La clase dirigente colombiana se equivocó siempre cuando decidió torpedear todos los intentos para resolver el problema del campo, comenzando en 1936 con López Pumarejo. Es que estas son banderas liberales. El mismo Carlos Lleras hizo su esfuerzo y la clase dirigente miope lo impidió, y hoy estamos pagando las consecuencias, y muy buena parte de lo que pasó con el conflicto de 8 millones de víctimas está en el campo. Por eso sí vamos a hacer inversión, infraestructura, ayudarle al campesino, pero al campesino, ¿qué es lo que está proponiendo el Centro Democrático? Ayer lo dijo el doctor Iván Duque en un foro que tuvimos en Cartagena. Yo no me estoy inventando esto, lo que dijo es no, lo que hay es que darle subsidios a los empresarios, quitarles el impuesto de la renta, no subir la tributación predial, suspender el predial, con lo cual arruina a los municipios además. ¿Qué es eso? Eso es una equivocación. Esa es la misma estructura del agroingreso seguro, es ir a los ricos pensando que luego por goteo el desarrollo va llegando a los pobres. No, señor, nosotros como liberales vamos a invertir en los pobres, primero los pobres. Y la reforma rural tiene que ir a los pobres, y luego, claro, éxitos al empresario rural, que prosperen. A mí me parece muy bien, sí queremos una economía agraria pujante, pero lo que tiene que hacer este país es traer la Colombia que se nos quedó atrás, la Colombia profunda y olvidada, y ponerla siquiera en las condiciones de vida urbana las que tenemos hoy en las ciudades, porque el campo se está deteriorando, la dignidad del campesino está de por medio.
Luego, que no nos vengan con esas propuestas. En la campaña de López Miquelsen y Álvaro Gómez, eso se llamaba desarrollismo, era la propuesta de Álvaro Gómez, decir, no, si los ricos crecen, los pobres van recibiendo los mendrugos. No, señor, esa además es una propuesta indigna y no la vamos a aceptar. Y ahí están las diferencias con el señor Duque y con el Centro Democrático. Entonces, el liberalismo no puede equivocar el camino. Vamos a mover toda la musculatura, el espíritu, las creencias, la ideología liberal de los militantes, pero también, como lo dijimos y como lo dijo Andrés, de tantas personas que tienen un sentimiento liberal, que creemos en la democracia, que pensamos que hay que respetar la Constitución, que no queremos fanatismo, ni persecución, ni discriminación. Esa es la esencia del pensamiento liberal y la vamos a sacar adelante. Y no nos vamos a desviar del camino, ni vamos a permitir que por decisiones equivocadas regresemos a la violencia. Al contrario, lo que hay que terminar es la tarea de la paz. Yo quiero contarles que fuimos invitados por el ELN a la mesa de Quito. Los candidatos dijeron que no. Yo dije, yo sí voy, con 3 elementos. Si voy, voy a llevar el mensaje de no violencia de la sociedad colombiana. Segundo, a exigirles que suspendan el secuestro. Y tercero, que decreten un cese unilateral indefinido. Esas 2 últimas condiciones fueron determinantes para obtener éxito en las conversaciones con las FARC. Yo quiero decirle eso al ELN. Llegó el momento de la paz, de dejar las armas. Vamos a apoyar esa mesa de conversaciones, pero con respeto por la sociedad colombiana, con dignidad, tomando decisiones que infundan confianza. Por eso no hay que desistir de la tarea de la paz. Y a los pelusos y los guachos y todos esos criminales, duro con la fuerza de la democracia, sin guerra sucia, pero sí tenemos que enfrentar las bandas criminales y no nos vamos a doblegar ante las bandas criminales. Entonces, mucho ánimo, queridos amigos, mística, vamos a salir adelante, vamos a llegar, pero necesito la ayuda de ustedes, de sus parientes, de sus amigos, de Andrés, de Juan Fernando, de Jorge, del doctor Salgar, todos, vamos a movernos. 27 de mayo vamos a pasar a la segunda vuelta, vamos a llegar a la Casa de Nariño. ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el Partido Liberal! Muchas gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.